Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Ya estamos en la tercera semana de nuestra serie de oración. Estoy súper contento de poder estar con ustedes compartiendo esta semana. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de la estructura de la oración. Vamos a estar hablando acerca del método de oración. Y sé que muchos de ustedes quieren ya saber una estructura, un método, cómo sus oraciones pueden ser más eficaces. Pero déjame te digo algo, esto no se trata del método, se trata de Dios. Y sabes, no podemos entrar en cualquier método, en cualquier estructura, en cualquier enseñanza, si no conocemos a profundidad cuáles son los fundamentos básicos acerca de la espiritualidad, acerca de la oración, de qué trata la oración, qué es realmente lo que significa orar a Dios, qué es realmente lo que significa poder pedir y clamar a nuestro Dios. Así que esta clase creo que va a ser un parteaguas en tu vida espiritual. Creo que esta clase va a venir a cambiar toda esa metodología que tenemos. Creo que esta clase puede ser el principio de algo muy significativo para tu vida espiritual. Así que estoy súper contento. Creo que estamos listos para comenzar. Y hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado con quién crees que hablas cuando oras? Yo sé que esto suena un poco medio ilógico, pastor, porque me preguntas si sé que hablo con Dios. ¿Realmente tú sabes o tienes el entendimiento completo con quién hablas cuando oras? ¿Sabes? Es sumamente irrespetuoso cuando no nos dirigimos a una persona sin saber realmente quién es. ¿Sabes? Al principio de mi ministerio, me acuerdo que yo trataba de que la gente me dijera Juan, y de repente me empecé a dar cuenta que cuando se dirigían conmigo de esa forma, como Juan, era muy cool, era muy padre, era muy chido, no sé cómo le quieras llamar, pero había una separación entre quién realmente era yo y quiénes eran ellos. Y realmente lo que yo era el pastor y ellos eran discípulos de nuestra iglesia. Y eso traía una separación y desafortunadamente traía un poco de confusión a la hora de comunicarse. ¿Sabes? No sé tú, pero debemos de saber cómo dirigirnos a las personas. Debemos de saber qué tono usar de voz. Debemos de también saber cómo llegarles a las personas. Cuando tú quieres hablar o entablar una conversación con alguien, primero tienes que saber quién es y cómo te estás dirigiendo. ¿Te has dado cuenta? Nuestros hijos no se dirigen de la misma forma que se dirigen a sus padres como se dirigen a sus maestros. Obviamente, tú miras un espacio de respeto. Y sabes, por eso te hago esa pregunta. Cuando oras, sabes con quién estás hablando. Cuando oras, sabes a quién te estás dirigiendo. Sabes, cuando no sabemos quién es la persona con la cual estamos hablando, estamos en desventaja. Te lo vuelvo a repetir. Cuando no sabemos quién es la persona que estamos dirigiendo, cuando no sabes a quién estás dirigiendo tu oración, estamos en desventaja. Y una de las desventajas más grandes que veo hoy en las personas acerca de la oración, acerca de todas las cosas que tengan que ver con lo espiritual, es el no saber con quién están hablando a la hora que oran. Es el no saber con quién se están dirigiendo a la hora que tienen una necesidad, a la hora que tienen una petición. ¿Sabes? Puedo mirar una gran desventaja en la mayoría de las personas. Yo sé que te estás preguntando, Juan, pastor, ¿de qué hablas? Pero espérame un poquito y lo vas a poder entender. Algunas personas en nuestra relación con Dios tendemos a ser muy informal. He escuchado a personas que dicen que Dios es como sus amigos, Dios es su pana, casi Dios es su compadre, casi Dios es su compa. Pero sabes, también veo otros que son demasiados formales a la hora de hablar con Dios. Hay algunos que lo tratan como cuate y hay otros que lo tratan muy formal, Dios todopoderoso, un Dios inalcanzable. Estas dos formas traen una desventaja en nosotros a la hora de dirigirnos a Dios. Pero lo más importante que debemos entender que estas dos manifiestan una perspectiva
de quién es Dios para nosotros. ¿Sabes? A la manera como tú te comunicas es la perspectiva de quién estás hablando o con quién estás hablando. Y estas dos son las dos más grandes desventajas, barreras que tenemos a la hora de hablar. ¿Con quién estoy hablando a la hora que oro? ¿Con quién me estoy dirigiendo? ¿Cómo le hablo a Dios? ¿Informal o muy formal? Así que tu comprensión de Dios da forma a todo lo demás en tu vida. Lo que tú tienes de perspectiva de Dios da forma a todo lo que tú eres. Por eso es muy importante saber con quién estamos dirigiéndonos, de qué manera debemos de dirigirnos. Incluso tu comprensión de Dios da forma a todo lo que oras. Y este realmente es la base y el fundamento más importante que creo que puedo enseñarte el día de hoy. Lo que piensas de Dios determina lo que eres tú en tu vida. Te lo repito, lo que piensas tú de Dios va a determinar tu espiritualidad. Lo que piensas de Dios va a determinar tu vida, la manera como te conduces, la manera como eres padre, la manera como eres madre, la manera como eres un esposo, la manera como eres en tu trabajo. Tú, lo que piensas de Dios determina quién tú eres. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que tú piensas de Dios? ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando piensas en Dios? Quiero darte unos ejemplos para que más o menos entremos en el tema. Algunos pensamos que Dios es como un policía cósmico, que solamente anda mirando qué error cometes para darte un ticket. Es más, algunos de nosotros inmigrantes pensamos que es la migra cósmica, que Dios solamente está esperando que hagas algo para desheredarte del reino de Dios, para mandarte a una tierra lejana. Dios no es un policía cósmico y muchos tenemos esta mala idea o perspectiva a la hora de pensar acerca de Dios. Otros tenemos la manera de pensar que Dios castiga. Otros pensamos que Dios hay que pedirle permiso y que solo a Dios podemos complacerlos cumpliendo las reglas. Otros pensamos que Dios es voluble, que cambia de opinión, que a veces sí quiere, a veces no quiere. Otros pensamos que Dios es un ser que nos pide siempre más, más y más. Y dicen, entre más me meto con Dios, más me pide y más mal me va. ¿No te has puesto a pensar alguna vez acerca de eso? ¿Sabes? A otros pensamos que Dios es el Santa Claus, pero no de Navidad, sino de todos los tiempos. Y sobre todo cuando estás en dificultad. Otros pensamos que Dios es un Dios de plastilina. Con todo respeto, hay personas que hacen a Dios de la forma que ellos quieran. ¿Qué es lo que tú piensas? Es lo que determina lo que tú eres. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de Dios? Determina todo en tu vida. Por eso es muy importante saber a quién me estoy dirigiendo, con quién estoy hablando. Así que deja y rompo con todos estos paradigmas y muchas cosas más. ¿Sale? Es lo que quiero hacer yo hoy. No importa qué pienses de Dios, sino quién es Dios. No importa lo que tú pienses, en realidad. Lo que tú piensas no determina quién es Dios, ¿sabes? Es más, te lo pongo de esta manera. Muchas veces lo que tú piensas de otra persona no determina quién es la persona. Es tu manera de pensar, es tu perspectiva, pero no necesariamente es la verdad. Así que lo que tú piensas de Dios, no necesariamente eso es Dios. Solamente hasta que sepas quién es realmente Dios, la oración será un deleite. Mientras no sepas quién es Dios, siempre la oración va a ser una obligación, va a ser algo que tienes que hacer cuando estás metido en problemas. Pero cuando tú conoces quién es Dios, la oración se convierte en un deleite. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le contesta estas palabras en Mateo 6, capítulo 9. Cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Me imagino cuando los discípulos le pidieron a Jesús
que les enseñara a orar, jamás se imaginaron lo que Jesús estaba a punto de revelarles. Jamás se imaginaron porque ellos tenían una idea acerca de Dios, pero no conocían a Dios. Ellos tenían un pensamiento acerca de Dios, pero no sabían realmente quién era Dios. Las primeras palabras que escucharon de Jesús eran las últimas palabras que esperaban. Ellos esperaban que les enseñara el método, que les dijera qué tenían que hacer, dónde debían de orar, a qué horas tenían que orar, cuánto tiempo deberían de orar, ¿sabes? Como tú y como yo. Ellos esperaban una respuesta diferente, pero Jesús estaba rompiendo con todo estereotipo acerca de Dios. Estaba rompiendo con toda mala idea, mal pensamiento acerca de Dios. Y si nosotros podemos abrazar esto y entender qué era lo que Jesús quería enseñarnos. Si Jesús nos quería enseñar a orar. Si Jesús quería enseñar a sus discípulos que aprendieran a orar, pero había un principio que no podían sacarlo del método. Y era el método mismo, Dios. Jesús rompe con todos los protocolos. Para ese entonces era blasfemia decir o escuchar a alguien decirle Padre a Dios. Y era cómo se atrevía Jesús llamarle a Todopoderoso, a Adonai, al Dios de los ejércitos, Padre. Iba en contra de todos los protocolos religiosos, iba en contra de todo lo que hasta ese momento se había dicho acerca de Dios. En el Antiguo Testamento no hay un registro de que se le llamara a Dios Padre. Y la primera vez que le preguntan a Jesús acerca de que les enseñe a orar, Jesús no solamente le dice que se dirijan hacia Él como Padre, que esto era algo fuera de locura, sino también Él mismo proclama que Él era hijo de Dios y que nosotros podíamos ser hijos de Dios. Más de 150 veces Jesús se refiere a Dios como Padre. En este versículo de Mateo 6, solamente en ese versículo 10 veces se menciona la palabra Padre. Imagínate qué tan importante era para Jesús que nosotros conociéramos a quién íbamos a pedirle. Que nosotros conociéramos a quién íbamos a dirigir nuestra oración. En el Antiguo Testamento no se usaba la palabra Padre para referirse a Dios. Pero Jesús cambió con todo esto, queridos amigos. Si no aprendemos esto, no vamos a poder entender las profundidades y la espiritualidad más profunda que Jesús quiere enseñarnos. Él quería que entendiéramos, uno, que Dios solo no es poder, es una persona. Todos nos enfocamos en el poder de Dios, pero Dios es una persona. Dios no solamente era inalcanzable, pero Dios estaba accesible. Un padre está accesible. Una persona está accesible. Dios no solo está en el trono, pero Dios estaba cerca de ellos, cerca de nosotros. Y este es el misterio de cómo nosotros podemos orar eficazmente. La palabra Padre en el Nuevo Testamento se refiere como la palabra Abba, que quiere decir papá, papito, Abba, pa. Es la primera palabra que en el Medio Oriente un niño dice. Y si te das cuenta, te pones a pensar un poco, es la primera palabra que no solamente en el Medio Oriente, pero en cualquier lugar, un niño expresa con su boca. Una creación de Dios, la primera palabra que puede decir es pa. Y nosotros los papás orgullosos, porque están diciendo nuestro nombre, pero se refiere a Abba Padre, al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Así que Abba es una palabra que es una expresión de cariño, es un término de amor, un término de seguridad, de confianza y es un término de familiaridad. Dios quiere que nos sintamos familiares con Él. Así que cuando entiendas cómo es realmente Dios, entenderás el tipo de padre que es. Y sabes, una de las cosas que más nos cuesta trabajo a nosotros hoy en día y más barreras tenemos es de mirar a Dios como nuestro Padre. De mirarnos nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial. Así que entre más conozcas a Dios, más confianza le vas
a tener. 3 principios rápidos que quiero hablarte. Número 1 es que Dios es un Padre que cuida. Dios te cuida. Nada puedes hacer que Dios deje de cuidarte. Tenemos la idea que si hacemos tal y tal cosa, Dios no va a estar cuidando de nosotros. Dios siempre cuidará de ti y cuidará de mí. En ninguna circunstancia puedes estar que Dios te deje de cuidar. ¿Sabes? A veces pasamos circunstancias, desafíos y pensamos que el cuidado de Dios se ha ido. En ninguna circunstancia que estemos pasando o que vayamos a pasar o hayamos pasado, Dios siempre estuvo ahí, está ahí y estará ahí, porque Dios no es un Padre terrenal, es un Padre celestial y es un Padre que sabe cuidar a sus hijos. ¿Sabes? Primera de Pedro 5 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida. Él cuidará de ustedes, de nosotros. Así que si llegamos a romper con esta barrera que separa nuestras vidas de oración con Dios, entenderás que Él cuidará de ti en todo momento. Hay personas que no pueden orarle a Dios porque no lo miran como Padre, lo miran siempre como Dios. Y Dios, y el Padre Celestial es Dios, pero no se quiere mostrar como Dios en nuestra vida, sino se quiere demostrar como un Padre. Hay personas que no se acercan a Dios porque relacionan la relación del Padre Celestial con nuestro Padre terrenal. Pero te recuerdo algo, tu Padre terrenal era una persona humana común y corriente, con errores. Y la Biblia dice que nuestro Padre Celestial es un santo. No puedes tú tener esta barrera y confusión a la hora de identificar quién es Dios. Dios es nuestro Padre. Te leo Romanos 8 y dice así, versículo 38 y 39, dice, y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, en nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre y es un Padre que cuida. Y no solamente cuida, pero Dios, número 2, es un Dios es un Padre cercano. Hebreos 13:5 dice así, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. El que no te sientas cercano a Dios no significa que Dios no esté cerca. El que no lo veas actuar no significa que te ha abandonado. De hecho, una historia, Jesús en la barca dormía mientras ellos eran atacados por una tormenta, y mientras ellos estaban lidiando con este desafío, Jesús estaba ahí, probando su fe, haciéndolos crecer. Y muchas veces en nuestra vida podemos mirar o sentir que Dios no está cerca, que las circunstancias que estamos pasando, ¿dónde está Dios? Déjame te digo, tal vez esté dormido y mirando cómo actúa su hijo. Espero que no te vaya a decir, hombre o mujer de poca fe. Pongas toda tu confianza en Dios, que aunque no lo mires actuar, sepas que Él está ahí contigo, respaldando todo. ¿Sabes? Una de las cosas más hermosas es poder enseñar a nuestros hijos a aprender a andar en bicicleta. Y una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer es el momento que soltamos a nuestros hijos. Vas detrás de ellos y aunque ellos van con su mirada adelante, piensan que tú ya lo dejaste, pero tú vas corriendo tras de ellos porque eres un padre bueno. La Biblia dice que si ustedes siendo malos pueden hacer lo bueno para sus hijos, cuanto más nuestro Padre celestial. Dios es un Padre que está cerca. Y por último, el número 3, Dios es un Padre que cumple. Dios va a cumplir cada una de tus promesas. Santiago 1:17 es uno de mis versículos favoritos porque dice que toda buena dádiva, todo buen regalo, todo bueno viene del cielo. Y de ahí dice esto, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él lo que dice que va a cumplir, te lo va a cumplir porque es un Padre que suple, que cumple. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él nunca puede
negar quién es Él. Él es tu Padre. Si tú eres papá, te vas a identificar con esto. Siempre estaremos dispuestos a estar ahí para ayudar a nuestros hijos. Así que no limitemos a Dios. No limites a Dios por tus barreras, por tus ideas, por tus creencias, por tus experiencias. Dios quiere revelarse a ti como un padre, para cuidarte, para estar cerca, para no dejarte y cumplir con sus promesas. Y como padre, Dios también puede sentir nuestro dolor. Salmos 34, 18 dice así: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritus destrozados. Dios no solamente es un padre que cuida. Dios no solamente es un padre que está cerca. Dios no solamente es un padre que cumple, pero también es un padre que siente. Y cada vez que uno de sus hijos pasamos por tragedias, circunstancias y sufrimos, Él sufre igual con nosotros. Dios es un buen padre. Así que quiero decirte estas preguntas. ¿Qué crees que Dios puede hacer en tu vida hoy? ¿Qué barrera pudieras quitar para poder entender que Dios es tu Padre y que en Él vas a encontrar todo lo que necesitas? Lo segundo es, ¿estás seguro de tener a Dios como Padre? ¿Estás seguro que Dios está ahí contigo como Padre o solamente lo tienes como Dios? ¿Sabes? El solamente tener a Dios como Dios es una gran desventaja. Pero el tenerlo como Jesús nos lo presenta, como nuestro Padre celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cambia toda la jugada. Cambia nuestra manera de ser. Cambia nuestra manera de ver las cosas. Cambia nuestra manera de orar. Cambia nuestra manera de relacionarnos con Dios. ¿Sabes? Si Dios es poderoso. Si Dios está en el trono. Si Dios es grande. Pero Dios es nuestro Padre. Y se hizo Padre de nosotros para estar cerca de nosotros. Así que no pierdas la ventaja que tenemos para ser hijos de Dios. Así que la tercera pregunta es que si tú sabes de Dios o conoces a Dios. Quiero que reflexiones en esta pregunta. La mayoría de la gente sabe mucho de Dios, pero conocen muy poco de Dios. Cuando conoces con quién hablas, a quién le oras, las cosas son diferentes. Vas a poder mirar tus oraciones cumplidas y eficaces, porque no estás orándole a un Dios ausente y lejano, sino un Padre cercano que te cuida, te protege, te promete y que está cerca. Dios quiere que estemos cerca de Él. Y por último, ¿por qué no comienzas hoy una relación de hijo con tu Padre? Sabes, la mayoría de nosotros nos relacionamos con Dios como personas espirituales. ¿Por qué no comienzas a relacionarte con Él siendo un hijo? Quiero orar por ti esta tarde y tal vez si tú, no sé, has estado en la iglesia por mucho tiempo, has estado escuchando la palabra por mucho tiempo, has ido, has venido, pero siempre tu relación ha estado en desventaja. Porque has buscado a un Dios lejano, has buscado a un Dios que no está cerca. Es Dios, pero no es como Jesús nos lo revela. Y sabes, la Biblia dice que si nosotros creemos en Cristo Jesús, no solamente pasaremos de esta vida, sino también pasaremos a la eternidad. Porque es lo que ha prometido nuestro Padre Celestial. Y a lo mejor sea el tiempo de hoy de hacer una oración y que tú puedas entregar tu vida y aceptes a Dios, al Todopoderoso, como tu Padre. ¿Qué tal si oras conmigo? Padre, gracias, humildemente te doy gracias por hacerme parte de tu familia, por estar cada vez más cerca de mí, aún sin darme cuenta, por estar conmigo en el principio, en el final, en mis procesos y en mis desafíos. Hoy te pido, en el nombre de Jesús, que a través de tu Hijo Jesús pueda yo recibirte como Padre de mi vida. Pueda entender y comprender que hay cosas que tú quieres para mí. Como hijo,
quieres lo mejor para mi vida. Y te pido, Dios, que perdones mis pecados, mis transgresiones, y me dejes acercarme a ti a través de Cristo Jesús. Y que a partir de ahora mi vida refleje que soy hijo tuyo y que tú eres mi Padre. Que mi Padre me ama y que mi Padre está cerca. Yo te doy gracias por recibirme hoy con toda humildad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sabes, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que hayas podido aprender la importancia que es no solamente de tener a Dios como Dios, sino tener a Dios como Padre. Nos vemos hasta la próxima. Comparte ahí con tu grupo. Espero que puedan compartir las preguntas y puedan pensar en todo esto que hemos estado hablando durante este día. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Adiós.